Y si tuviéramos que decir qué es una planta, de manera sencilla, ¿no? Porque uno da por Bueno, sentado que sabe lo que es una planta, pero ¿qué es para usted una planta? bueno, habría dos maneras, ¿no? Una manera científica, es decir, bueno, si yo tuviera que contestar esa pregunta en un examen, yo diría, bueno, me limitaría, digamos, no necesariamente a aquellos organismos que tienen clorofila A y B, que hacen sus reservas con almidón y, y que tienen celulosa en su membrana celular. Digamos, si tuviera una definición científica de lo que serían las plantas verdes, que es lo que estamos acostumbrados. Ahora, si uno tuviera que definir las plantas desde otro punto de vista, es todo aquello que nos hace sobrevivir, digamos, ¿no? Como seres humanos. Las plantas son las que de alguna manera, si uno piensa, son las que hacen, que toman la energía solar de la cual dependemos todos nosotros. Es decir, son una fuente casi original, casi única, original de la captura de energía del cual dependemos todos los demás seres vivos. Pero además cumplen muchísimas funciones, ¿no? Funciones, lo que ahora se llama funciones ecosistémicas, ¿no? O también son nuestros alimentos, digamos, uno tendría que pensar lo que almorzó hoy, va a ver que gran parte fueron plantas, y si no fueron plantas, fueron algún animal que come plantas, o sea, y si no es un animal que come plantas, es un animal que come animales que comen plantas, o sea que es un poco, si uno tuviera que definir las plantas, son el eje de la vida. Ahora, lamentablemente, en los países centrales, no tanto en nuestro país, en nuestros países centrales se está dando un fenómeno con las plantas, o con esta definición de plantas y con las plantas, que se llama la ceguera vegetal, ¿no? Que la gente ha tomado por... esto es grave, y están muchas publicaciones científicas sobre este tema. La planta, la gente ha como no sé, yo tengo mis ideas, mis hipótesis, la razón de por qué eso sucede, pero la gente ha tomado la idea de que las plantas son invisibles ya para ellos, ¿no? O sea que será porque hay otros organismos vivos que les llaman más la atención, o será porque hay alguna razón por la cual incluso la botánica como disciplina que estudia las plantas también está muy olvidada, incluso dejada a un costado. Esto, plant blindness ceguera vegetal, está en las tapas de algunos de los más importantes diarios, está produciendo un fenómeno incluso dentro de la ciencia, donde grandes biólogos ya son incapaces de distinguir entre dos plantas, digamos, de las plantas comunes, no de las plantas, no que puedan reconocer científicamente algo muy complicado. Es decir, es un fenómeno raro para algo de lo cual dependemos tanto. No se está dando tanto en nuestro país, pero en los países centrales es grave. Hay toda una idea cultural de ir con una tiza y escribir donde uno ve una planta, escribir el nombre científico de la planta. Esto lo hace mucha gente en Europa en este momento. No recuerdo la persona que inició el tema, pero es fácil ver fotos en internet de alguna planta y abajo puesto el nombre científico. Son los que combaten la ceguera vegetal, dicen. Pero bueno, me fui de la definición de planta a lo que yo creo que es científicamente una planta, a lo que creo que es una planta para el ser humano y a lo que lamentablemente nuestro tiempo está haciendo con las plantas. Sí, hay algo de dar por sentado las plantas, porque si no es una persona que tenga interés en ellas, eh, no hay, no se tiene registro en general del nivel de importancia para nuestra vida de las plantas, de que si no hubiese plantas, la mayoría del oxígeno que está en la atmósfera no estaría, el suelo se lavaría, no tendríamos frutas, no tendríamos medicina, no tendríamos leña, no tendríamos para construir la casa y tantas cosas más. Y como se No da por habría sentado, fotosíntesis. Exacto. La palabra exacta es esa que yo no la encontraba. Se da por sentado la planta, ¿no? Alguien dijo alguna vez que si alguien descubrió el agua, seguro que no fue un pez, porque lo esencial siempre es invisible, no lo vemos. O sea, nosotros, por ejemplo,
no pensamos en el, digamos, en el oxígeno hasta que un día si nos faltara, nos damos cuenta que necesitamos. Lo mismo pasaría se está pasando con las plantas, ¿no? Digamos, lo fundamental no lo vemos, porque probablemente porque es fundamental. Por eso, si hubiera alguien descubrió el agua, seguro que no fue un pez. Y también pasa algo que el otro día hablábamos con Magdalena Llorens, que es de el carisma supuesto para nosotros de los animales, que son en realidad, a eso que le decimos carisma, es que es parecido a nosotros. No es que la planta sea menos carismática, sino que nosotros somos menos capaces de leer su carisma, digamos, por decirlo. Sí, hay una serie de fenómenos que contribuyen a esta ceguera vegetal, si seguimos en ese rumbo de que la damos por sentada. Y también es el mercado, digamos, en el sentido de mercado es el marketing que tiene muchas cosas, ¿no? O sea, uno va a la televisión, lo demás, fomentan cierto tipo de figura viviente que no son la planta, ¿no? Porque probablemente por eso mismo, porque se parecen a nosotros, muchas cosas tienen que hacer, o se parecen a nosotros, o tienen algo que ver con nosotros, o nos dan terror, o nos dan... Entonces eso hace que este tiempo llevó a eso que se llama la ceguera vegetal, que como dijo usted, damos por sentado a las plantas. Ahora, sin plantas no habría vida, por lo menos la vida del ser humano, digamos. Uno podría decir que puede haber organismos que podrían sobrevivir tomando la energía de otra forma, pero la mayoría de la vida sobre la Tierra vive de la fotosíntesis. Sí, es una cuestión de marketing. No tenemos que dejar que el marketing nos diga qué es lo importante porque estamos en el horno si queremos en el Sí, marketing. ya lo creo, ya lo creo. Bueno, por eso yo Pero- soy un defensor a ultranza de la botánica, que está perdiendo científicamente mucho terreno justamente por eso, porque no tiene marketing, digamos. Las grandes revistas internacionales, digamos, que marcan un poco las líneas que son famosas y que siempre, digamos, no voy a nombrar ninguna revista en particular, pero si uno quisiera mirar las revistas, esas que uno conoce por famosas, siempre están pensando en que lo que van a publicar salga en un diario, sea la Claro. tapa de un diario, sea un artículo de diario. Cuando en realidad, si vamos a ponerlo así, miren, digamos, no tengo nada contra los paleontólogos y tengo muchísimos amigos, pero una persona encuentra una especie nueva de dinosaurio y está en la tapa de los diarios y las revistas se matan por publicárselo. Usted Sí, encuentra una nueva especie de orquídea y a nadie le importa. tal cual. Sí, Entonces, sí. bueno, entonces ahí está el marketing. Entonces, si yo, lo mismo pasa con los niveles, digamos, de la vida, digamos. Los niveles moleculares están de moda, sí, está bien porque lo molecular es extraordinario y la biología ha progresado muchísimo, pero si usted hace algo que es molecular, siempre va a tener muchas más posibilidades de tener éxito científico, incluso de marketing, que si hace algo organísmico, porque llama más la atención lo molecular. Es decir, es un poco la ciencia del siglo XXI, Sí. llevada por lo que Marcuse, un gran filósofo, decía, la industrialización de la ciencia, Sí, y de un fenómeno más bien hegemónico. Pero bueno, no, claro. no, me estoy Pero, desviando, estoy pero no, divagando. nosotros nos resistimos. Esto es una charla precisamente para hablar de ellas porque se lo merecen. Sí, sí, no, pero el problema es cuando el entrevistado empieza a divagar, No, yo encantada de la vida, a yo lo sigo formar, para donde vaya. a donde esté, a donde... Yo tenía un amigo que siempre rescataba a los diletantes, como me siento yo, porque decía que la palabra diletante viene de deleitarse. Y que en Claro. realidad los que eran diletantes, que hablaban, digamos, como divagando, en realidad se estaban deleitando. Sí. Un amigo de Ensenada, de donde ahí realmente conocí los más grandes sabios. Ah, qué lindo, lo voy a tomar eso. Es así, tal cual, lo que se ve de afuera como se fue por las ramas hablando de plantas, en realidad es uno disfrutando de ese recorrido de a dónde te llevan las ideas.
Claro, exacto, pero claro.